Dios les bendiga a todos nuestros hermanos en este nuevo día. Es una oportunidad que el Señor nos concede de retomar el estudio de su santa palabra. Queremos invitarlos desde ya a que nos unamos a este propósito, a este privilegio tan maravilloso que Dios nos concede de podernos acercar con esa libertad, con esa sobriedad para poder estudiar y entender lo que su palabra habla a nuestras vidas, especialmente con referencia a los temas que acontecerán a futuro en los postreros días. Así que estamos agradecidos con Dios, a aquellos que desde ya nos acompañan, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Recuerden que esta es una enseñanza basada en el libro de Apocalipsis, que hemos llamado Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Nuevamente retomaremos el capítulo 6 del libro de Apocalipsis en esta tarde, así que le ruego, estimado hermano, que esté muy atento a la enseñanza, a los detalles que estaremos estudiando en esta tarde. Yo espero que no se pierda ninguno de esos detalles y que pueda gozarse de verdad y ser bendecido y edificado a todo lo que vamos a estar viendo en esta hora. Así que quiero invitarle para que también abra conmigo las Sagradas Escrituras, ahí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo entonces desde el versículo 1 y lo haremos hasta el versículo número 8 de este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiero saludarlos, aprovechar en esta tarde, saludar a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven, que día tras día están pendientes de esta enseñanza. Para ellos es nuestro firme deseo que el Señor les bendiga y que el Señor nos dé esa sabiduría para estudiar su bendita palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quiero también en esta hora invitarle para que a través de una sencilla oración pidamos al Señor que nos bendiga en esta hora y que de verdad que sea de provecho esta palabra que vamos a tener, este estudio que vamos a tener del libro de Apocalipsis. Oremos. Padre, que estás en los cielos, en esta hora queremos darte gracias
En esta hora nos acercamos una vez más, Señor, para implorar tu bendición, para suplicar tu gracia, tu sabiduría necesaria a fin de entender las verdades contenidas en este maravilloso libro, Señor. Concédanos, por favor, la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, un entendimiento pleno, claro, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora y te damos muchas gracias. Amén. Bien, respetados hermanos y estudiantes de la palabra del Señor, vamos a continuar entonces ahí en este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Recuerden que los videos los pueden ver en nuestro canal en YouTube, Enfoque Bíblico, o aquí mismo en el Facebook. Están contenidos algunos de los videos donde hemos tenido ya hace varios meses esta enseñanza. Tuvimos un largo receso, pero hace ya 2 secciones retomamos y habíamos estado mirando como un paréntesis en el libro del profeta Daniel. Estuvimos estudiando todo lo que hace parte y complemento de la profecía bíblica, especialmente de la parte escatológica o de los sucesos, de los acontecimientos de los postreros tiempos. Así que al inicio habíamos mirado precisamente en este capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 1 y siguientes, donde miramos la apertura del primer sello y vimos algunos detalles de aquel jinete, de aquel caballo que nos habla este primer sello. Ya en la tarde de hoy, con la ayuda de Dios, entonces estaremos mirando a partir de el versículo 3, que es cuando está la apertura del segundo sello, donde aparece un segundo jinete montado en otro caballo con un color distintivo al del primero. Y bueno, creo que es pertinente que, como siempre, nosotros echemos un vistazo a manera de introducción, no solamente, sino también de un resumen, para que nuevamente recordemos, refresquemos un poco qué es lo que nos habla este capítulo 6 y tomemos nuevamente la línea de la enseñanza en esta tarde. Recuerden, amados, que con mucho esfuerzo, pero con gran dedicación, con sencillez, nos dedicamos a estudiar este tema tan importante, tan relevante para la Iglesia del Señor, quien es llamada a tener conocimiento de todas estas cosas. Entiendo y estoy plenamente convencido que un creyente sin conocimiento, hermano, es un blanco fácil de falsas enseñanzas, de herejías y muchas otras cosas. Por eso abrimos esta oportunidad, este espacio para dedicarnos al estudio sistemático y expositivo de la palabra del Señor. Tratamos de ajustarnos al texto. Obviamente utilizamos algunos comentarios, especialmente la palabra de Dios, para ir mirando con detenimiento, detalladamente todo lo que estamos estudiando, que nada se salga de esos términos bíblicos, que nada se salga del contexto de las Sagradas Escrituras, porque entonces haríamos incorrectamente. Así que bueno, vamos entonces a retomar en esta parte, y el capítulo 6 del libro de Apocalipsis es como un bosquejo, hermano, de los acontecimientos que nosotros vamos a ver en aquello que conocemos como la gran tribulación, o que las Sagradas Escrituras nos hablan como la gran tribulación, y que también corresponden, hermano, a la semana número 70 de la profecía de Daniel que ya estuvimos mirando. Entonces,
todo eso que vamos a estar estudiando a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, todo eso lo vamos a encontrar contenido en lo que acontecerá, los sucesos de la gran tribulación, y reitero que nos estuvimos refiriendo por algunas secciones estudiando el libro del profeta Daniel. Quiero dejar en claro y me comprometí a que vamos a hacer un estudio especialmente del capítulo 24 del libro de San Mateo, un capítulo que ha causado expectativas, dudas, diversas interpretaciones entre el pueblo del Señor. Así que nosotros también estaremos sacando ese espacio. Quiero decirles que ya tenemos bastante adelantado este estudio, y lo que pretendemos, amados hermanos, es que esta enseñanza de Apocalipsis sea completa. Por eso nos hemos tomado todo este tiempo. Consideramos que no hay afán para nosotros ver estos detalles tan importantes y valiosos, no dejar suelto, digamos, a estas profecías tan importantes o estas partes de la Escritura, como es el Evangelio de San Mateo capítulo 24 y capítulo 25, como fue el libro de Daniel, entre otros, que estaremos escudriñando para unirlo finalmente a toda esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Entonces reitero, tal vez nos vamos a llevar algunas secciones más, pero lo importante es que nosotros podamos tener claridad absoluta y dominio de este tema. Entonces, en este capítulo 6 son abiertos 6 de los 7 sellos que nosotros encontramos, y que fue el Señor Jesucristo. Él mismo fue quien va a dar apertura a cada uno de estos sellos. Ahí el versículo 1 del capítulo 6 lo dice. Juan habla allí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Allí interviene el Señor, a quien se le da este título del Cordero, muy familiar para nosotros. Sabemos lo que representa el Cordero de Dios para todos aquellos que nos hemos acercado por su gracia a la presencia de nuestro Dios. Sabemos que por ese sacrificio, por esa sangre, usted y yo hoy hemos sido libertados de la condición de pecado. Nuestras maldades, rebeliones han sido lavadas con su sangre. Y también en esa práctica ceremonial del Antiguo Testamento era valorado este sacrificio de animales, donde el pueblo se acercaba y su pecado también era cubierto. Entonces, en este capítulo 6 vamos a ver todo eso. Vamos a encontrar la intervención de nuestro Señor Jesucristo. También el versículo 1 nos habla de aquellos 4 seres vivientes y de diferentes personajes que van a intervenir, ángeles, voces. Todo esto, hermano, hace parte de este estudio. Ya en otras secciones hemos estado mirando esa parte de la simbología bíblica, de la numerología. Todo eso hace parte, hermano, y enriquece precisamente este estudio, que tenemos en cuenta siempre que es la misma palabra la que interpreta todo esto. No son cuestiones que se hacen desde punto de vista personales o interpretaciones propias. Como siempre, mantengo esa bandera en alto, que la Escritura, con la Escritura nos basta. La Escritura, hermano, es la máxima autoridad cuando nos referimos para hablar acerca de las cosas divinas o de las cosas de Dios. Entonces, hermano, no solamente en este capítulo encontramos la apertura de 6 sellos, sino también que nos encontramos con aquellos famosos jinetes
del libro de Apocalipsis. Ahora, hay que tener en cuenta, repito, en este capítulo 6 se mencionan 6 de los 7 sellos que se van a abrir y se extiende entonces a aquellas 7 trompetas. En el séptimo sello, si me acompaña el capítulo 8, versículos 1 y 2, dice que cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie y se les dieron 7 trompetas. Entonces esos 7 sellos se extienden a esta serie de 7 trompetas, y las 7 trompetas a su vez se extienden a las 7 copas de la ira, que nosotros encontramos ahí en el capítulo 16 de este mismo libro. Usted lee esos versículos, los 21 versículos del capítulo 16, y nos encontramos también estos 7 elementos o copas de la ira, que son 3 series de juicios divinos, hermano, que van a ser derramados sobre la humanidad y que precisamente se darán, se llevarán a cabo en aquel periodo de la gran tribulación. Reitero, por eso es importante estudiar el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Creo que esto nos queda no solamente como una tarea, sino como un deber para ampliar más acerca de este tema. Ahora sí, si vamos un poco más allá, en este capítulo 6, los 4 primeros sellos nos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Recordemos que el Señor allí nos habló de guerras, de rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que habría pestes, que habría hambres y terremotos en diferentes lugares. Si quiere lo miramos allá textualmente, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, se nos dice de la siguiente manera: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces, reitero, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver este suceso de estos primeros 4 sellos a los que se les va a dar apertura, donde se van a desatar una serie de acontecimientos como guerras, como hambres, como pestes, como situaciones muy difíciles? ¿Y por qué el Evangelio de San Mateo también lo habla? Pues eso es lo que nos vamos a dedicar a estudiar, hermanos, en ese estudio y en ese paréntesis que tendremos en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que la mayoría de estos sucesos del capítulo 24 no acontecerán antes de la venida del Señor o del traslado de la iglesia a la presencia del Señor, sino después. Estos acontecimientos marcarán ese periodo de gran tribulación. Ahora, también hay un quinto sello en el versículo 9. Esta es la introducción, amados hermanos, es la continuación del capítulo 6 de Apocalipsis, para que tengamos en cuenta. Estamos haciendo un breve un breve resumen de lo que vamos a estar ampliando, si el Señor nos permite, en esta tarde, hasta donde podamos llegar. Entonces recuerde, los primeros 4 sellos describen juicios similares a los que el Señor habló en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, donde habrían hambres, pestes, guerras. Y en el quinto sello, que está en el versículo 9 de este capítulo 6, allí se nos habla de
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. También el Señor Jesucristo anunció en el sermón profético del capítulo 24 del Evangelio de Mateo que habrían persecuciones contra los creyentes en esta época, en este periodo. Regrese conmigo allí a Mateo capítulo 24 y si leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 12 se nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, mire, hermano, que hay ese apoyo bíblico, tanto de lo que estamos viendo en el capítulo 6 de Apocalipsis, y como lo que logramos también ver ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. También, si regresa conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis, en la apertura del sexto sello, se habla de un gran terremoto, se habla de que los cuerpos celestes serán conmovidos. Ahí en el versículo 12 hasta el 14 usted encuentra todo esto que se describe. Y una vez más, hermano, el Señor también hizo referencia en su sermón a estos mismos acontecimientos. Si miramos ahí en Mateo capítulo 24, en el versículo 29, el Señor dice allí: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es realmente, hermano, algo que nos llena de satisfacción, saber que la Escritura se apoya a sí misma en estos eventos, en estas situaciones que podemos ver, que sin duda acontecerán. Y ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 12 hasta el 14 se nos habla que en la apertura del sexto sello habría un gran terremoto, que el sol se pondrá negro como tela de silicio, que la luna se convertirá en sangre. El versículo 13 habla que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el versículo 14 dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que en esas referencias bíblicas, tanto del capítulo 6 de Apocalipsis como estos textos que acabamos de ver en el capítulo 24 de San Mateo, hay un apoyo, hermano, hay una manera de nosotros tener en cuenta que hay un contexto que apoya todo esto. Y por último, en la segunda parte del sexto sello vemos a la humanidad pecadora, a la humanidad rebelde escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero, que ya no viene en este caso para salvar, sino para juzgar. Y esto también nosotros lo encontramos ahí en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Dice el versículo 30 que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces ahí vemos un bosquejo corto a manera de resumen de lo que nos vamos a ir encontrando en la medida que vamos estudiando este capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y que tendremos también el privilegio de ampliarlo a la luz del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Es probable que
el estudio del capítulo 24 de San Mateo se nos lleve algunas secciones más, pero quiero decirles que vale la pena abrir este paréntesis, hacer este receso para dirigirnos allá. Y lo haremos especialmente cuando tratemos de evacuar estos 4 sellos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, para que podamos ver esa similitud, hermano, esa cercanía. Es que uno se queda de verdad asombrado ver el cumplimiento de la palabra, cómo a la luz de las Escrituras todos los acontecimientos se van dando sin faltar uno de ellos, y cómo, repito, la Escritura se interpreta a sí mismo sin nosotros tener necesidad de darle interpretaciones falsas, erróneas, acomodadas o acorde tal vez a interpretaciones personales. Uno de los ejercicios que todo estudiante fiel de la Escritura debe tener en cuenta es dejar que la Escritura hable, que la Escritura se manifieste. Nosotros no añadirle nada a la Escritura, amados hermanos. Hay pensamientos, hay filosofías, hay cosas que apuntan a tratar de nosotros interpretar la palabra del Señor, pero la Escritura, repito, se interpreta a sí mismo. El contexto bíblico es demasiado profundo, demasiado rico, demasiada riqueza encontramos nosotros para tratar nosotros de humanamente añadirle algo a la palabra del Señor. Entonces, que no seamos hallados faltos de entendimiento tratando de ayudarle a la palabra en estos aspectos. Entonces, quiero dejar en claro que es importante notar entonces el paralelismo que hay entre ambos pasajes, entre Apocalipsis capítulo 6 y siguientes y el Evangelio de San Mateo capítulo 24, también el libro de Daniel. ¿Qué son los pasajes paralelos? Hagamos un resumen también, porque eso ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Los pasajes paralelos son aquellos que se refieren a los mismos asuntos entre algunos pasajes de la Escritura, ¿sí? Y esto nos ayudará a interpretar nuestro texto o el texto de la palabra correctamente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con leyes de la Escritura, con doctrinas o profecías, un pasaje paralelo usa un lenguaje muy similar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que respetar estas normas de interpretación, hermano, que nos ayudan, repito, a ampliar el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora, al nosotros ir estudiando cada uno de estos 4 primeros sellos que están en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, tendremos que notar que estos juicios no son acumulativos, es decir, que cuando comienza el juicio del segundo sello todavía no ha terminado el primero, y así sucesivamente, sino que ambos o cada uno tiene el lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos en cuenta que no es difícil ver en la historia de nuestros días escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra, el hambre, las pestes. Y entonces, por ejemplo, esto es muy familiar para nosotros porque es la escena que vivimos en nuestros días. Oímos de guerras, de rumores de guerras, e inmediatamente nosotros lo relacionamos ¿con qué? Con la Escritura. Vamos a pasajes como el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y entonces decimos, bueno, es que ya está pasando, es que ya está aconteciendo. Entonces existe también lo que se conoce como la ley de doble referencia, que esa ley nos habla de un cumplimiento de la profecía bíblica en ciertos periodos de la historia de la humanidad.
pero que al ser de doble referencia esa profecía tendrá un cumplimiento fiel, cabal, final en los postreros días. Entonces, obviamente lo que hoy estamos viendo está contenido dentro de las Sagradas Escrituras, ese escenario sangriento de violencia, de corrupción, de guerras, de pestes, de tantas situaciones, hermano, que aquejan la sociedad de nuestros días, pero que no es, hermano, realmente lo que acontecerá en los días o en el tiempo de la gran tribulación, porque será algo que realmente va a ser todavía más difícil. Así que nosotros, en lugar de ver estos juicios como en un orden cronológico, porque a veces la Escritura nos habla de todas estas cosas que van a acontecer, y hay ocasiones donde puede ser que nos habla de un periodo inmediatamente en el segundo versículo que leemos, o tercero nos habla de otros acontecimientos que serán a cientos o a miles de años. Sí, entonces a veces nosotros nos llenamos de ansiedad y decimos, pero bueno, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no interpreto esto? ¿Cómo dice aquí algo y luego habla de otros hechos, de otros acontecimientos? Pues que la Escritura es como un bosquejo de todo lo que acontecerá en la historia o lo que ha ido aconteciendo en la historia de la humanidad. Hay algunos detalles que nos son revelados, otros están ahí por revelar, nos iremos dando cuenta a medida que vayan pasando el tiempo y los años. Pero algo, hermano, es que aquí nosotros debemos apreciar el tipo de juicio, las características de estos juicios, la magnitud, la forma como se irán incrementando estos juicios después de que el Señor traslade su iglesia allá a su presencia, ¿sí? Y serán juicios que irán ganando intensidad según se acerque este periodo, o se vaya cumpliendo este periodo de la gran tribulación. Es decir, que las guerras que hasta aquí hemos visto no se van a comparar con esas guerras que habrán en aquel entonces. Los terremotos, los desastres sobrenaturales, hermano, no son comparables, repito, a lo que acontecerán en estos días. Entonces no hay por qué alarmarnos, ni nosotros relacionar lo que está pasando en nuestros días con lo que pasará en aquella última semana del libro del profeta Daniel, o que es lo mismo que usted hablar de el tiempo de angustia de Jacob, como dice el libro de Jeremías, o como la semana o los 7 años de la gran tribulación que habrán o que vendrán sobre esta humanidad. Ahora vamos al versículo 3 y 4 entonces del capítulo 6 de Apocalipsis, amados hermanos. Vamos a leer allí, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Sí? Entonces, bueno, este es otro argumento que nosotros tenemos para rebatir lo que nos habla el versículo 2 de este capítulo 6. Si quiere, hacemos un breve resumen de lo que vimos secciones pasadas. Ese versículo 2 nos habla de que cuando se abrió el primer sello, aparece en la escena un caballo blanco, y al que lo montaba, dice, tenía un arco, y a este se le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué es importante, hermano, nosotros hacer referencia de este punto? Porque algunos estudiosos, teólogos, algunas escuelas de interpretación apocalíptica, porque hemos de entender también, hermanos, que existen varias escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, y algunas asumen que este
jinete y caballo blanco que nos habla el versículo 2 del capítulo 6, pues habla del Señor Jesucristo. Pero la verdad, hermano, es que no es así. Es más bien una apariencia. Sabemos que el blanco representa pureza, representa santidad, representa limpieza. Pero nosotros sabemos que cuando el anticristo aparezca en escena, precisamente tratará de dar esa apariencia, ¿sí? Tratará de engañar a la gente, inclusive, hermano, a quienes leen este pasaje. Entonces, reitero, ¿les parece que al considerar estos detalles de un caballo blanco y de un jinete que tenía un arco y corona y que tenía autoridad, pues hace referencia al Señor Jesucristo? Pero realmente el Señor Jesucristo no aparece en esta escena. Si nosotros vamos al capítulo 19 y leemos el versículo 11, allí se nos habla que aparecerá entonces un caballo blanco, y allí dice: y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Allí sí hace referencia a la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con sus ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y limpio, que le seguían en caballos blancos. Además dice que tenía un nombre y es el Verbo de Dios. Nosotros sabemos que cuando se hace referencia al logos, al verbo, a la palabra de Dios, se está haciendo referencia al mismo Señor Jesucristo. Entonces, tengamos esto muy en cuenta, hermano, porque de ninguna manera el jinete que aparece en el versículo 2 del capítulo 6 hace referencia al Señor Jesucristo. Más bien hace referencia a aquel que aparece en escena, como lo estudiamos en el libro de Daniel, el desolador, el anticristo, para tratar, hermano, de llevar a cabo y a final cumplimiento el resto de esta profecía. Entonces, este argumento por el cual nosotros creemos que ese primer jinete no puede ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, Él traerá verdadera paz a esta tierra y será una paz permanente, no una paz efímera. Ahora, el periodo de paz prometida por el anticristo, quien está representado en este primer jinete del caballo blanco del versículo 2, no durará mucho. Nosotros sabemos que en los primeros 3 años y medio este hombre se presentará como la solución a muchos problemas del mundo en la parte económica, política, social, militar, y hará que Israel, que el pueblo de Israel, pues concerte un pacto con él, y a la segunda semana, dice, este pacto se romperá y entonces será desenmascarado el plan y el propósito que este personaje trae, y es allí donde se iniciará una confrontación final para tratar de destruir al pueblo de Israel. Entonces, notemos que inmediatamente después de la salida del primer caballo, se abre el segundo sello, y dice que sale un caballo bermejo, es decir, rojo. Bermejo es el mismo color rojo, y el color rojo representa la guerra en todo su furor. Y esa guerra precisamente, dice este caballo, este jinete, se dirige a la tierra. Es decir, que todos estos sucesos acontecerán literalmente en la tierra. Ahora, la paz que el jinete del caballo blanco trajo a la tierra era temporal y, repito, totalmente falsa. Totalmente falsa, no es una paz como la que las Sagradas Escrituras nos hablan que el Señor puede darle al hombre, ¿sí? El anticristo se presentará a sí mismo como un gobernante que puede traer paz al mundo, pero él no puede garantizar esta paz, hermano, ¿sí? Porque la Biblia dice que no hay paz para el malo. Eso dice Isaías capítulo 48, el versículo 22. Entonces, con el segundo sello sale el segundo caballo bermejo, que también representa ese color de la sangre,
sale a recorrer la tierra. Hay otro detalle importante y es que el primer jinete en el caballo blanco, según el versículo 2, tenía un arco en sus manos, mas sin embargo no se nombra que ese arco tuviese flechas. ¿Por qué? Porque este jinete, repito, que representa al anticristo, al principio se mostrará como alguien que es de paz, que será un líder, posiblemente hablando en el sentido político y militar también, por obvias razones. Aparecerá en la escena como un gran líder que no se va a mostrar amenazante y que no causará la guerra. En el momento no se mostrará así. Pero al segundo jinete dice el versículo 4, la parte final, dice que se le dio una gran espada, ¿sí? Lo que implica lucha, guerra, que sabemos que la espada es utilizada en el combate, o era utilizada en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces no se dará la guerra hasta ese segundo sello, donde aparecerá este jinete que quitará la paz de sobre la tierra, donde habrá toda clase de amenazas, de guerras cruentas, fuertes, de sucesos verdaderamente amenazantes para la paz mundial. Usted ve que cada vez que un presidente, una persona que está haciendo campaña, quiere ganar adeptos, quiere ganar votos, lo primero que este personaje habla es paz, que habrá paz, que habrá un gobierno de tranquilidad. Pero nosotros vemos cómo esto, aunque aparentemente se da por algún tiempo, finalmente se ve o esto va rumbo al fracaso. ¿Por qué? Porque el único que traerá paz verdadera al corazón del hombre y a todo lo que implica la convivencia entre hombres, solamente puede ser el Señor. Y eso se dará cuando el Señor vuelva entonces y entonces se inaugure ese año, ese tiempo del milenio, el reinado con Cristo por 1000 años. Allí entonces nosotros veremos que el Señor restablecerá la justicia, que no habrá ningún otro reino que gobierne, que no habrán reyes humanos que gobiernen, porque hemos visto a lo largo de este estudio y especialmente en el libro de Daniel, que todos los gobiernos han fracasado, han sido quebrantados, que tanto la justicia como la parte humana no se puede mezclar, que aunque el hombre trate de implantar justicia y paz, lastimosamente muchos han terminado en el fracaso, pero que cuando el Señor venga traerá esa paz duradera, esa justicia duradera, porque será su reino de justicia y reino de paz. ¿Sí? Así que importante entonces, hermanos, que entendamos que en este suceso se quitará totalmente la paz sobre la tierra y habrá muertes en diferentes lugares en ese escenario de guerra. Ahora el versículo 5 y versículo 6, entonces allí hallamos la apertura de ese tercer sello y leemos, dice el versículo 5 y el versículo 6: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí hay algunos detalles muy importantes, hermano, cuando se abre este tercer sello. Sí, y eso primero que quiero resaltar es que Juan menciona otra vez que oyó, ¿sí? En el versículo 5 notamos cómo dice: oí al tercer ser viviente, y dice que se le dijo: ven y mira, ¿sí? Eso quiere decir, amados hermanos, que
el sentido de la vista. Se hace énfasis en esto, en la realidad de la experiencia, de que lo que Juan estaba viendo era algo real, aunque era una visión, aunque era una revelación, era algo que él debía ver con sus propios ojos, era algo que él debía escuchar para luego dejarlo como un testimonio escrito, a fin de que nosotros lo tuviésemos, hermano, de que nosotros en estos días, en estos tiempos, nos diéramos cuenta precisamente de lo que acontecerá, de lo que le espera a la humanidad en el futuro, porque la Biblia dice que el Señor no hará nada sin que lo revele antes a sus siervos o a sus santos profetas. Entonces, por eso el libro de Apocalipsis se llama así, la revelación de Jesucristo, porque se está refiriendo a que ya los acontecimientos del futuro no están bajo ese manto que nos impide verlos o entenderlos, todo lo contrario, ahora hay claridad para nosotros entender todos estos asuntos en detalles. Entonces dice allí que el color de este caballo es color negro, ¿sí? Que en este caso representa o indica el luto. Eso es a lo que se refiere el color negro, pero también ese momento que va a vivir la humanidad será un momento de hambre, ¿sí? Un momento difícil, porque si nosotros vamos conectando todos estos sucesos que han ido pasando a lo largo de la humanidad, sabemos que en aquellos países, lugares donde han habido guerras devastadoras, ¿qué le precede? El hambre, la muerte, pestes y una cantidad de cosas, hermanos. Entonces, todo esto se irá uniendo a medida que vayan pasando los días. Aparecerá ese primer jinete en escena que engañará a muchos, luego vendrá la guerra, se desatará ese periodo de guerra, pero guerras devastadoras, hermano, y luego entonces a causa de esto vendrá ¿qué? Esa hambruna, esa hambre, hermano, que lastimosamente será consecuencia de todo esto. Ahora, también en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4 y versículo 8, Jeremías describe la condición de los habitantes de Jerusalén cuando fue tomada por Nabucodonosor. Dice allí: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Entonces, el escenario que está describiendo Jeremías en este capítulo 4 de Lamentaciones precisamente hace referencia a las devastaciones de la guerra, al hambre que tuvo que vivir la población en estos días, sin lugar a algo realmente difícil, algo característico, porque tal vez usted puede decir: hermano, pero es que en este momento hay hambres en muchos lugares, en África, en algunos países. De hecho, en nuestra nación también se habla de una gran población que alcanza en un día a tener una o dos comidas, si acaso, cuando lo normal son 3 comidas para una persona normal. Pero es que esto se dará en un escenario mundial, será un hambre que será global, no será por partes, no será por países, será algo realmente que acontecerá a esta humanidad, amados hermanos. Entonces, allí se nos habla del hambre, que ese caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna que vendrá sobre la tierra, un hambre mundial que debido a la extrema escasez de alimentos, que suele ser la consecuencia de las guerras, entonces por esta situación vendrán un sinnúmero de cosas, hermano. Obviamente habrá caos, se generará más violencia, pero uno, escudriñando la palabra del Señor, se da cuenta que
que el Antiguo Testamento ya anunciaba acerca de todas estas cosas y que el hambre sería precisamente una maldición fruto de la desobediencia, amados hermanos. Hoy en nuestros días la gente anda de aquí para allá sin temor de Dios. Las generaciones que nos antecedieron, presentes y venideras, andan en sus propios caminos alejados de Dios, endurecen su corazón, viven llevados por sus deseos, blasfemando el nombre del Señor, hablando toda clase de cosas que llegan a sus mentes contrarias a Dios. Y ellos piensan, hermano, que eso no tendrá consecuencias o que esto no traerá un momento difícil a la humanidad. Eso acontecerá, amados hermanos. Mire, si va conmigo al capítulo 26 de Levíticos, el versículo 26, allí el Señor le advirtió al pueblo, a su pueblo, y le dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso. Y dice: y comeréis y no os saciaréis. Ya vamos a relacionar esto un poco con la profecía de este capítulo 6 de Apocalipsis. También hay en Ezequiel capítulo 4, el versículo 16 dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantar el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, hermano, esto es algo que la Escritura nos habla que es fruto precisamente de la maldad y de la desobediencia del hombre. El hambre, las guerras que vendrán serán precisamente las consecuencias del hombre haberle dado la espalda a Dios. Entonces dice, ¿a qué se refiere esa frase? Comer el pan por peso. Eso indica tiempos de escasez y hambre, amados hermanos. ¿Sí? En cierto sentido es el resultado natural, obviamente, de las guerras que trae este segundo jinete, el jinete de la guerra, el caballo bermejo, el caballo rojo y el jinete que viene allí montado, y las consecuencias, hermano, que traerán todas estas guerras. Pero también es importante notar el precio de los alimentos básicos. Allí se nos dice que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Nosotros sabemos que 1 denario equivalía o era el jornal diario de un trabajador común, y lo que podía comprar con él en tiempos normales sería unos 10 kilos de trigo y 30 de cebada. Pero aquí se describe que es 1 denario apenas y quedaría para una medida de trigo o 3 de cebada. Esto sería completamente insuficiente para alimentar a una familia. Entonces pensemos, ¿qué será entonces de las demás necesidades? No habrá cómo suplirlas, ¿sí? No habrá cómo cubrir los demás gastos de una familia. ¿Por qué? Porque se aumentará el precio de la canasta, de las cosas de primera necesidad de un hogar, el arroz, el pan y otras cosas más. Será elevado el costo. Nosotros podemos ver reflejos de eso en algunos países, donde el peso de esos países se ha devaluado y hoy tienen que comprar sus alimentos con el precio de monedas extranjeras, y que se ha elevado grandemente, amados hermanos, que con lo que antes se compraba cantidades, hoy solamente se puede comprar solo lo poco y lo necesario. Y todo esto lo ha causado, hermano, también aquellos gobiernos sin temor de Dios, que han querido tomarse el poder, que han querido socavar las riquezas de las naciones. Pero hay algo importante, ya vamos terminando. A este jinete se le da una orden curiosa,
y eso lo encontramos allí en el versículo 6, la parte final, donde se dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sí? ¿Por qué esta parte? Nosotros podemos considerar, hermano, que el aceite y el vino son artículos de lujo en tiempos de hambruna, ¿sí? Que tanto lo que es la manera o la materia prima con la que se fabrican estos dos insumos, el vino y especialmente el aceite de olivas o el aceite fino, pues realmente son costosas. Entonces, ¿quiénes serán los únicos que podrán mantener estos lujos, estas formas de vida diferentes? Pues las personas pudientes, las personas que estarán en este tiempo en el poder, podrán prevalecer. Por eso en nuestros días oímos hablar de élites mundiales que están en el poder, que tienen la capacidad de mover muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces, amados hermanos, en esa escena, a pesar de que habrá hambre, de que habrá muertes, porque la pobreza reinará por doquier, habrá también, amados hermanos, quienes en ese momento podrán tener la capacidad de mantenerse, de sostener sus vidas, porque pues estarán en la capacidad, hermano, económica de solventar todas estas necesidades para ellos, sus familias y poder subsistir. Pero en sí será un plano de caos, de violencia, de destrucción, y que las muertes, hermano, los muertos sin poderse enterrar, causarán toda especie de pestes, hermano, y atraerán una cantidad de enfermedades, hermano. Los muertos, dice la palabra del Señor, quedarán expuestos, y en una de las guerras que acontecerá contra Israel dice que se tardará días enteros, tiempos enteros, tratando de enterrar los cadáveres que quedarán expuestos en las calles, expuestos en las ciudades y en diferentes lugares. Entonces, amados hermanos, será, por eso habla la Escritura de un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido ni lo habrá sobre la humanidad. Entonces, no es el tiempo que estamos viviendo, no, el tiempo que nosotros vivimos en esta hora es simplemente principios de dolores. A las hermanas que ya han tenido hijos, ellas saben cómo fueron esos principios de dolores, pero cuando se acercó el momento del alumbramiento, esos dolores se intensificaron más. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí en esta tarde. Continuaremos nuestra próxima sección tratando de evacuar ya la parte final de este capítulo 6, haciendo referencia a la parte de los 4 primeros sellos, y entonces haremos ese paréntesis para estudiar el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, que yo creo que va a causar grandes sorpresas, porque estábamos acostumbrados a verlo desde otro panorama totalmente diferente al que el contexto bíblico nos enseña que es como acontecerá. Entonces, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Les esperamos en nuestra próxima sección de su programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No olviden que hay en el canal de YouTube, en Enfoque Bíblico, o aquí mismo en el Facebook, los videos quedan contenidos para que usted, cuando tenga tiempo, pueda con más detenimiento y tranquilidad en su casa volver a retomar estos detalles y pueda enriquecer su estudio bíblico. Que Dios les bendiga a todos y el Señor les guarde.